A mí les digo, me molesta mucho. Hay dos razones por las cuales no son de mucho agrado para mí las transparencias. Una, porque me embretan. Yo tengo que, si bien eso lo hice yo, era yo hasta esta mañana, digamos. Ahora yo soy otro. Entonces ahora tengo que hacer lo que dice ese. Y a mí me gusta hacer lo que yo quiero en cada momento. Digo, yo tengo la solvencia suficiente, considero, para venir acá y hablar. Entonces, ¿el problema cuál es? Bueno, esa es una razón. La otra razón es que a la gente le cuesta mucho seguir la transparencia. Después de unos minutos la gente se duerme, se cansa. Entonces yo por eso las animé, cosas que vayan apareciendo como si yo voy develando, que sería en vez de escribir, la cosa aparece ya escrita y yo la voy pasando. Bueno, esas son las cosas en contra, digamos, por ejemplo. Las cosas a favor son que si ustedes tienen el material, no tienen que tomar apuntes desaforada y desenfrenadamente y ver que no se pierdan nada. Por lo menos el material de lo que se hizo en clase. Hay más material, hay apuntes, alguna referencia a algún libro, etc. Esa sería la ventaja, un apoyo para ustedes. Eso nos va a permitir ir más rápido. Bueno, después ahora les voy a dar algo que sería como un consejo, a partir de toda mi experiencia personal. Tomar apuntes es bueno, y tomar apunte a mano alzada y rápido es mucho mejor. Lo digo esto porque yo, a través de los 20 años que vengo haciendo esta materia, en sus distintas variantes y otras materias como docente, veo que hay gente que dibuja, acá hay muchos dibujos gráficos, porque hay mucha gráfica, diagrama de bloque, otra cosa, un diagrama de enlace, qué sé yo, y con la regla, digamos. Entonces, te va a salir a lo mejor perfecto un dibujo, pero va a haber otros 9 que no están. Entonces, por supuesto que eso es decisión de cada uno personal. Yo les recomiendo que funcionen a mano alzada y rápido y tomando lo esencial. Un poco la idea, entonces, frente a esta propuesta, yo en alguna época uno se va reblandeciendo con la edad, y yo entonces esperaba que el tipo que está acá adelante, bueno, no, era otro año, termine su dibujito con la regla, y ahora me volví duro, este año otra vez, y entonces que voy a ir al ritmo que yo considero que las cosas se van entendiendo, pero bueno, van a tener el apoyo de la transparencia de la clase. No está todo en la transparencia, tómenla, yo les recomiendo que tomen, y la clase filmada después. Bueno, un poco es eso lo que le quería decir respecto a esto. Bueno, ahí van a aparecer letras griegas y acrónimos, ¿sí, Matías? Ajá. Gracias. Vamos a ver si funciona. Esto funciona, yo con esto no sé. Voy a conseguir el flag para conectarlo para... Bueno. Bueno. Ahora sí. ¿Me oyen bien? Creo que acá adelante me oyen, supongo, directamente. Esto funciona, es más para los de atrás. Igual yo tengo la tendencia a levantar la voz. Bueno. Entonces, van a aparecer muchas letras griegas, acrónimos, como ese que está ahí, sistemas físicos dinámicos. Bueno, ¿qué estudia la materia? Ya es medio que se los dije. Pero el comportamiento dinámico del sistema físico. Ahora hay un apuntecito de esto que apoya y que complementa esto, no es lo mismo. Que complementa esto, va a estar colgado en la página, como les dije, desde el miércoles a la mañana. Y lo que voy a ir haciendo es desgranando cada uno de los términos que aparecen en esto. Digo, bueno, que es un sistema, ya saben, pero digamos, vamos a ir haciéndolo de a poquito nuevamente. ¿Cuándo un sistema es físico? ¿Cuándo consideramos que es dinámico? Bueno, estudiamos el comportamiento dinámico de los sistemas físicos, podríamos decir químicos también, y después podríamos decir cualquier otra cosa, pero en lo que es modelado nos vamos a concentrar en lo que es físico y una cosita de químico. Entonces, y el eje central de la materia es el concepto de modelo matemático. Si ustedes tienen claro esto, acá uno a veces está como tú con la neblina perdido, uno tiene, si piensa, el modelo matemático, el ombligo de la materia. Entonces, ¿qué hay? Nosotros tenemos algún sistema físico, en general es más un problema, esto también está por ahí, y de acá puede haber etapas intermedias. La materia, si ustedes piensan que yo estoy acá, la materia se ocupa de hacer esto con metodología formal, para obtener modelos matemáticos. Y después, una vez que uno tiene los modelos, ¿qué hace? Comportamiento de los modelos. Comportamiento de los sistemas sería. Pero es a través del modelo, lo que uno estudia es el modelo.
Entonces después dice, bueno, yo entiendo cómo funciona mi sistema físico a partir de analizar el modelo. Y aquí yo tengo resultados. Acá también hay métodos de análisis. ¿Acá qué hay? Acá hay métodos de modelado, de construcción de modelos, quiere decir esto, y acá hay métodos de análisis de los modelos. Que naturalmente, ¿se entiende lo que escribe? Entonces, digamos que la dinámica de los sistemas físicos tiene como disciplina, se fundamenta ¿en qué disciplina? Naturalmente en la física y, sin duda, en la matemática. Estas son las dos fuentes fundamentales para estudiar esto. Y uno podría decir, bueno, también hay un apoyo, recibe algún apoyo de la informática. La informática. Vamos a ver qué queremos decir esto. Si yo les digo métodos numéricos, yo tengo una ecuación diferencial, esto todo el mundo lo ha visto, los electricistas más que los electrónicos, están inventados. Digo acá la informática, ¿no? La informática lo que nos da son herramientas para trabajar con los modelos cuando son complejos. ¿Entienden? Es decir, la informática no es quien nos permite, no es el conocimiento que nos permite, no nos da el conocimiento que nos permite construir el modelo. Ese conocimiento nos lo da la física y nos lo da la matemática. Y desde ahí desarrollamos métodos de ingeniería para construir modelos. Pero la ayuda para hacer esos métodos más fáciles, el trabajo del ingeniero, viene a la informática. Entonces a veces uno dice, todo el mundo debe saber esto. Si yo tengo esta ecuación diferencial, miren, y punto más 1 sobre T1 por I igual a... O vamos a escribir otra cosa. No vamos a escribir 1 sobre T1. Vamos a escribirlo de otra manera. Y punto igual a menos A I más BU. Esto y punto, ¿qué quiere decir? Es una variable. Suponga que esto podría ser la ecuación diferencial de un circuito RC. A ver. Imagínense que I es la tensión de un capacitor. Yo tengo un sistema de primer orden. ¿Cómo sería un circuito RC? La ecuación diferencial de esto. Esto todo el mundo me lo puede decir, un circuito RC lineal. Si yo digo mi variable, vamos a llamar I a la tensión del capacitor. O para que no se confundan, vamos a llamar la U del capacitor. Y a esta vamos a llamar la U de fuente. ¿Cómo es la ecuación diferencial? Es la derivada de la tensión del capacitor es igual a menos 1 sobre tau por la propia tensión del capacitor más 1 sobre tau por la tensión de la fuente. ¿Están de acuerdo? Donde tau es R por C. ¿Están de acuerdo? Si ustedes, todo el mundo lo vio esto. Tau es la constante del tiempo. Y imagínense que ustedes saben cómo es el equilibrio esto cuando yo supongo que meto un escalón acá. U de fuente puede ser cualquier cosa. Digamos, ahora digo que es un escalón. ¿Qué va a pasar después de un tiempo suficientemente grande? ¿A cuánto se va la U del capacitor? A U de fuente, y no hay más corriente. Entonces, si la tensión se queda fija, entonces, ¿cuánto vale la derivada de la tensión del capacitor? 0. Entonces, miren, verifiquen por lo menos a ver si está bien. Si esto es 0, la tensión del capacitor es igual a la U de fuente. Por lo menos el régimen, la ecuación, yo no digo que sea condición suficiente para que esté bien la ecuación. Es necesaria, cumple una condición necesaria. Y después digo, bueno, la constante del tiempo, pues todo el mundo sabe que es RC. Y digo, ¿estará bien que divida acá? Y bueno, ¿esto qué dimensiones tiene esto acá? Tensión. Esta también. Y cada término de estos, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué unidades? Tensión por segundo. Volt por segundo. Y si esta es la derivada, es volt segundo también. Entonces debe estar bien. Posible, si va en primer orden. Está bien, no hicimos, esto no es un método modelado. Cualquiera de ustedes lo podría haber escrito. Es una ecuación de ese tipo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con una ecuación de ese tipo? Así, digamos, si ahora yo hago abstracción, digo, hay un montón de sistemas que responden a una ecuación diferencial ordinaria, lineal. Esta ecuación es diferencial, es ordinaria, es lineal, a coeficiente constante, tiene estos dos coeficientes, son iguales. Uno es menos 1 sobre el tau 6 y el otro 1 sobre el tau
es la coeficiente constante, y con un término forzante, UF, con una excitación, término de excitación, lo dicen los términos independientes en matemáticas. ¿Está bien? Supongan que yo quiero resolver numéricamente esto. Los electricistas vieron esto, el método de Euler o Euler, para resolver ecuaciones diferenciales. Tiene una materia que es análisis numérico. ¿Los electrónicos hicieron alguna vez esto? ¿La discretización de esto? ¿El TC2 lo hicieron? ¿La tesis? La tesis. Bueno, entonces digo, en realidad todo esto es una cosa colateral. Esto ya lo puedo borrar. Para tener claro qué queremos decir cuando decimos la informática. Acá, ¿no? Esto no tendría que haber borrado, lo voy a volver a dibujar. Uno que puede hacer, dice, discretizo esto. Imagínense, acá si hay derivada, el tiempo es continuo. Entonces, bueno, si todo el mundo lo sabe, ¿qué digo? Hago la aproximación de la derivada por el cociente incremental. Entonces yo digo, la incógnita en un instante k más 1 menos la incógnita en el instante k dividido delta t, lo llamo h. Digo que es igual a menos a, esta es la derivada, aproximada por el cociente incremental. Este es un salto en el tiempo, ¿no es cierto? Igual a menos a por y en el tiempo k más b por u en el tiempo k. Y entonces uno dice, de acá saco una receta. Si yo conozco, miren, paso todo el h para allá y paso esto, bueno, despejan. Dice, si yo conozco el valor en un instante genérico cualquiera de mi incógnita, el instante es el índice sub k indica el avance del tiempo, ¿no? Si todo lo vieron, no tengo que explicar esto de cero. Entonces, ¿cómo calculo el valor en el instante que sigue de mi tiempo discretizado? Bueno, lo saco de acá. Es I sub k, mando esto del h para allá, después el I sub k lo paso sumando, ¿y qué me queda? Menos A por h por I sub k más B por h por U sub k, ¿verdad? Entonces te lo puedo escribir como 1 menos A por h. No sé si no me equivoqué en alguna, no, porque puse menos A, está bien. Por I sub k más B por H por U sub k. ¿Está bien? Entonces, bueno, la confusión que puede haber es pensar, este es un ejemplo muy simple de la discretización de una ecuación diferencial, y ahora se convirtió en una ecuación diferencial. Entonces, es pensar que esto es informática. ¿Por qué? Porque esto lo hace una computadora. Digamos, lo puedo hacer yo, porque es simple, lo puedo hacer cualquier otro más, pero cuando los sistemas son muchas ecuaciones estas que comparten variables, se llaman ecuaciones acopladas y que no son lineales, son no lineales, es ineludible el recurso a una computadora. Ahora, ¿es eso informática? No, esto es matemática. Esto es matemática. Entonces quiero distinguir que cuando yo digo acá física y matemática son las dos ciencias fundamentales para entender la dinámica de los sistemas, eso incluye esto, y esto no es informática. Cuando yo digo acá informática, es otra cosa, es otra cosa. En informática, digamos, hay un montón de... Cuando uno tiene un programa que lo lleve uno a resolver este tipo de ecuaciones, a veces la informática, ¿qué es lo que hace? Hay alguien que prepara un programa, una interfase hombre-máquina, interfase ingeniero-máquina. Alguien lo hace, un informático lo hace, pero que lo haga bien, es un informático, es un equipo que trabaja con tipos que saben modelar, bla, bla, bla. Donde a lo mejor yo no le ingreso la ecuación diferencial al programa. A lo mejor yo le ingreso al programa esto. ¿Entienden? Yo le ingreso esto. Entonces, el informático sabe hacer algoritmos para eficientemente poder permitirme a mí que le ponga atributos a eso. Por ejemplo, para que yo dibuje ese circuito en la pantalla, para que yo después le ponga parámetros a cada uno de los componentes, etc. Y para que después, con la matemática que tiene que estar incorporada, para convertir esto en esto, es matemática, en esto, con esa matemática incorporada también la informática da métodos para, de manera eficiente, generar la ecuación diferencial o mostrármela, algunos programas lo hacen, o directamente generarme esta aproximación cuando yo le pongo Euler. Si le pongo Runge-Kutta 2 o 4, hace otra cosa. ¿Entienden? En la informática son todas las herramientas que están ahí para facilitar el trabajo del ingeniero, en este caso. Es esencial, pero no es esencial en cuanto al conocimiento, es esencial para facilitar el trabajo. Bueno, entonces tenemos el tema de las ciencias básicas, soporte de la actividad de modelado y análisis de sistemas dinámicos.
Bueno, entonces vamos otra vez. Concepto central del modelo matemático. Esta es hay definiciones acá, esta es una definición, pero las definiciones son de trabajo, las vamos a mantener mientras nos sirvan. Si de repente decimos, bueno, mira, esto no incluye este fenómeno, bueno, será una excepción. Y si después deja de incluir mucho, habrá que cambiarla. Bueno, pero esta tiene la ventaja de que le hicieron los alemanes. Esto se llama Instituto Alemán de Normalización. Deutsches Institut, las normas DIN, eso es lo que quiere decir DIN, Instituto Alemán de Normalización. Y son dos normas que hay varias otras que usan esta definición de sistema. Uno dice, bueno, sea un sistema. Entonces digamos que el universo, mi universo ahora, digamos que este es el espacio interestelar, y acá hay objetos que pueden ser galaxias, pero también puede ser un motor de corriente continua, o una bomba, digamos, hidráulica, o un circuito de cassette, hay de todo, digamos, en el universo, ¿no? ¿Es cierto? Hay gatos, perros, gente peleándose, gente haciendo otras cosas. Y bueno, pero de todo eso, a mí me interesa estudiar un subconjunto. Y nosotros vamos a empezar modestamente, por ejemplo, el RC, vamos un poquito más complicado, ¿cierto? Pero de todo eso me interesa un subconjunto. Entonces digo, voy a hacer una delimitación. Esta es la idea, cuando uno hace esto, digamos, dice sea un sistema, en termodinámica hacen esto, dice, bueno, acá, yo digo que estos tres componentes por alguna razón me interesan, y normalmente, para que tenga sentido la idea del sistema, no están aislados entre sí. Porque si están aislados entre sí, ¿qué sentido tiene estudiarlo como sistema? La gracia es cuando están interconectados, están operando entre ellos. Vamos a poner un cuarto, así haya otro tipo de rayas, ¿no? Vamos a ver el cuarto. ¿Entienden? Dejé de lado, dejé afuera muchas otras cosas. El sistema puede estar aislado o puede estar interactuando con el medio. Esta flecha quiere decir que acá hay algo que le ejerce una acción a él, al sistema. Lo mostramos hasta el borde del sistema límite, hay que ver a través de qué componentes ejerce la acción interna. El sistema podría a su vez ejercer una acción sobre él, o no. Por ejemplo, este también podría ejercer una acción. Y a lo mejor el sistema puede ser una acción así. Eso podría ser. El sistema no es aislado. Esa es la idea que necesitas básica. En termodinámica definen sistemas abiertos y sistemas cerrados. El sistema cerrado está aislado. Y un sistema abierto es un sistema que puede intercambiar las cosas que intercambian los sistemas en la física. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo importante, entonces digo, disposición delimitada de entidades interactuantes. El concepto delimitado quiere decir una parte del universo. Es muy importante tener criterio para delimitar. Eso lo vamos viendo en ejemplos. Para decir, bueno, esto se queda fuera. Pero están interactuando sobre todo, bueno, pero me complica mucho. Queda fuera, pero tengo que saber yo si lo dejo afuera, cómo represento su acción sobre lo que me guardo. O si dejo algo afuera que efectivamente y no voy a representar su acción, digo, bueno, es totalmente secundario o despreciable. Saber delimitar es importante. Y bueno, después la idea de disposición. La idea de disposición, ¿qué quiere decir? Que no está hacia la Bartola, que hay una interacción, digamos. Entonces eso es lo que uno representaría con estas rayas acá. Podemos ver cómo eso se refleja formalmente, cuando trabajemos más en detalle. Y entidades interactuantes, bueno, precisamente lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Si es la naturaleza, digo, porque ahí fíjense que yo lo puse dice, con un fin determinado. Bueno, no sabemos, hay, digamos, una cuestión de filosofía o religión, decir si lo que pasa en el universo tiene un propósito o no. ¿No es cierto? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, y tiene su fundamento, digamos. Pero en general nosotros nos vamos a dedicar al sistema de ingeniería que lo hizo el hombre y que sí tienen un fin determinado. Entonces esta definición es bastante útil. Esto es general, podría ser un sistema sanitario, digamos, podría ser internet, esto como sistema. Esto sirve para cualquier cosa como sistema. Ahora, en particular, ¿cuándo decimos que un sistema es físico? Bueno, cuando, lo voy a decir de dos o tres maneras. Cuando la interacción, esa de la cual yo hablo, es decir, de los componentes del sistema, involucra intercambio de, bueno, todo lo que se puede, son todas las mercaderías que intercambia la naturaleza. Que son energía, materia, cantidad de movimiento, angular, lineal. No es lo mismo energía y cantidad de movimiento, por más que a veces da lo mismo, hay que hacer una conversión nada más. Pero imagínense ustedes para que vean la distinción entre energía y cantidad de movimiento. Imagínense que uno tiene este capacitor cargado, una llave y este capacitor descargado. Esto lo tiene que haber visto, C1 y C2. Y ahora cierro la llave. Este estaba cargado y este estaba descargado. O tienen dos cargas distintas. ¿Qué va a pasar?
¿Qué pasa? Esto es un modelo y es una idealización, pero ustedes ya vieron estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Alguien dígame? Claro, se va a producir una transferencia de carga, la adecuada, supongamos que los valores de las capacidades son iguales. Digamos, antes de cerrar la llave, este capacitor tiene una carga Q y tiene una tensión B. Este no tiene carga, cero tensión. Después de cerrar la llave, después vemos qué pasa en el instante que cierro la llave, los dos tienen que tener la misma tensión. ¿Está bien? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa en el transitorio? Que dura cero tiempo el transitorio. Esto es ideal. ¿Qué pasa? Hay una transferencia de carga de uno al otro instantánea. Un monto de carga finito. De tal manera que se van a repartir por igual. Van a quedar los dos con Q sobre 2 si había Q originalmente. Porque las capacidades son iguales. ¿Por qué? Porque la regla, el paralelo obliga a que sean iguales las tensiones, ¿no es cierto? Si son iguales las capacidades, tienen la misma carga. Si son distintas las capacidades, bueno, hay una relación de proporcionalidad. ¿Está bien? Bueno, y ahí hay un impulso de corriente en ese instante. Para transferir carga en tiempo cero, un monto finito, ¿qué es, digamos? Si yo hago delta Q sobre delta T es la corriente, pero delta T tiende a cero, delta Q sobre delta T tiende a infinito. ¿Está bien? Hay un impulso de corriente. Entonces, yo pregunto, ¿se conservó la energía? En el capacitor hay una energía que se puede calcular. ¿En los dos capacitores la energía es la misma que en el principio? No. Si ustedes hacen la cuenta, le dice que no. ¿Pero qué se conservó? La carga. Entonces, hay veces que, si yo pongo una resistencia, bueno, no importa. Después lo veo porque si no vamos a seguir. Lo que les quiero decir, hay que distinguir entre carga y energía del campo eléctrico, por ejemplo. De la misma manera que hay que distinguir entre energía cinética y cantidad de movimiento también. A veces las cuentas hay una equivalencia y a veces no, en los procesos. Entonces, bueno, y bueno, otra cosa que podemos considerar, son todas idealizaciones, son fenómenos que traemos información, intercambio de información. Bueno, imagínense, no sé, que hay una puerta corrediza y que tiene una celda fotoeléctrica. Entonces, cuando yo paso, la celda fotoeléctrica detecta la interrupción y hace cerrar la puerta, abrirla. ¿Entienden? Eso es información. El proceso de la señal que emite la celda fotoeléctrica al circuito en el cual está, lo tomo como información. ¿Hay energía en juego ahí? Hay energía en juego para activar todos los circuitos, pero esa energía es relevante para el proceso que cierra la puerta. No es la energía de la celda fotoeléctrica. Eso va a disparar un motor para que no cierre la puerta. La energía que gasta el motor para cerrar la puerta no tiene nada que ver con la energía de la celda fotoeléctrica. Y esa es despreciable. Es una hipótesis un poco al revés, es la misma hipótesis, funcionando al revés, que la medición ideal. La medición ideal se supone que yo mido y no tomo energía del sistema, no lo perturbo. Pero en realidad sabemos que sí, pero lo despreciamos ya eso. Entonces digo, hay una transferencia pura de información, sin energía asociada. Por eso lo agregamos ahí abajo. Entonces digo, tenemos una idea que un sistema, una convención, digamos, cuando es físico, y ahora decimos, si ¿qué dije yo? Hay intercambio de materia y de todas esas otras cosas. Pero sí, ¿no? Involucra intercambio de materia y todo esto. Bueno, en realidad hay que tener cuidado, porque acá ya estamos en el mundo de los modelos. Permítanme algo que les diga algo mucho más general. Yo creo que la actividad pensante del hombre es esencialmente a través de modelos. Es decir, nosotros no nos relacionamos con la realidad sino a través de modelos. Si cualquier cosa que yo vea y que intente comprender, o a lo cual reacciono, yo reacciono haciendo un modelo de esa realidad. Lo tengo en la cabeza, un modelo no formal, digamos. Muchas veces lo formalizamos cada vez más. Lo que pasa es que acá vamos a ver modelos matemáticos y sistemas físicos, una cosa mucho más formalizada. Pero entienden, cuando yo digo, uy, allá mira un pajarito, y yo tengo un modelo de lo que va a pasar, por ejemplo, cómo se va a mover después, o cualquier percepción que lo tiene, son modelos. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque aquí estamos en la realidad. ¿Hay algún sistema de la realidad donde no haya energía en juego? No lo hay. Si bien la energía es un concepto también abstracto, pero en principio nos dice la experiencia que no lo hay. Entonces, ¿yo por qué digo que el sistema físico sí hay energía en juego? Bueno, porque en realidad digo, es lo que yo estoy considerando. Estoy considerando el aspecto energético, el aspecto de materia, ¿entienden? Es lo que yo considero del sistema, lo que yo veo del sistema. Es lo que va a definir como sistema físico.
Bueno, ¿y cuándo decimos que es dinámico? Bueno, cuando además de haber intercambio de todas esas cosas, o sea, hay almacenamiento de todas esas cosas. En realidad la definición dinámica la tenemos que ver más por un lado comportamental. Acá es un punto de vista constitutivo de un sistema físico dinámico. ¿Qué quiere decir? Bueno, las cosas que tiene el sistema y que está intercambiando y que está almacenando, digo. ¿Cómo está construido el sistema? ¿Se entiende? El comportamental, ¿cuándo vamos a decir que es dinámica? Ahora sigue. Pero uno sabe por experiencia que lo que pasa en el comportamental, la definición que sigue, es porque hay energía y o materia y o almacenada y transferida. Entonces, ejemplos. ¿Se le ocurre alguno a un sistema dinámico? ¿Me pueden decir? Así, a boca de jarro, rápido, vieron miles. Un circuito de RL, un circuito de RC, un circuito de RLC. ¿Por qué hay dinámica en un circuito de RLC? Porque hay almacenamiento de energía en un RLC. ¿Qué energía? Magnética en la bobina y de campo eléctrico en el capacitor. ¿Está bien? Un tanque de agua. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo podemos considerar como dinámico? Entra algo y se va algo. Y acá se va acumulando. ¿Lo podemos considerar como dinámico? ¿Responde a esto? ¿Sí o no? ¿Y qué hay? ¿Qué energía hay acá? Potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Además hay transferencia de materia. Pero lo podemos, según la hipótesis que hagamos, lo podemos tratar sin separar materia de energía. ¿Por qué? Miren, si yo digo, acá lo que entra es materia. Entra materia 1. Y entra masa, ¿no? A una velocidad instantánea, que es la derivada de la masa. ¿No? ¿Les parece bien? Flujo másico. Se llama eso. La derivada de la masa, esto es masa por unidad de tiempo. Y acá se va masa por unidad de tiempo. Vamos a poner masa ahí, vamos a usar terminología anglosajona. Y esta masa out. Y por unidad de tiempo se va un flujo másico. Y acá está la masa que se acumula, almacenada. Y por unidad de tiempo la masa almacenada. ¿Está bien? Ahora esto puede ser compresible. O incompresible. Si es incompresible, podemos convertir el flujo másico a la masa que en un cierto intervalo de tiempo la convertimos en un volumen que entró. Y después divido por el delta T y tengo el caudal. Entonces lo convierto a caudales. Acá habría caudal in, y acá habría caudal out, y acá habría caudal almacenado. Entonces, ¿está bien? La única energía que tengo que tener en cuenta, digamos, la materia, digamos, la cantidad de materia que hay acá adentro, tiene una energía potencial respecto al campo gravitatorio. ¿Está bien? Que me va, por ejemplo, a dar una presión acá en el fondo. ¿Sí? Energía potencial. Pero si esto también es deformable, porque es compresible, bueno, hay otra cosa en juego además de el volumen y el caudal. Tengo que pensar en términos de masa también. Bueno, en un tanque de agua, evidentemente tengo almacenamiento de materia y de energías. Bueno, ahí dice un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, este es un sistema electromecánico. Uno se supone, tengo una carga mecánica que la quiero mover con un motor eléctrico. Y a eso lo tengo que alimentar desde una red de energía eléctrica, ¿no es cierto? Y acá yo puse los 50, 60 ciclos según donde uno esté. Y evidentemente, si yo estoy haciendo esto, es de un motor de alterna, ¿no? Puede ser monofásico o trifásico, nos dice acá. ¿Sí? 110, 220, según donde esté uno en el mundo. 3x380 si es trifásico. Y acá hay un flujo de energía, power flow, un flujo de potencia, digamos, si esto es un motor, ¿de dónde viene? De la red de alimentación, la fuente es la red de alimentación de energía, a través de que estos son los terminales eléctricos del motor, los bornes del motor. Acá adentro hay... ¿Qué pasa dentro del motor con la energía? Hay conversión, ¿cierto? Y alguien dijo se pierde por ahí, dijo, también. Bueno, acá hay conversión de energía eléctrica en energía mecánica, en el eje. Acá hay un eje que tiene energía mecánica. Acá adentro, la energía eléctrica que viene fluyendo de acá, en parte se disipa porque hay cosas resistivas, los bobinados, y después fricción mecánica, se disipa. Y en parte se almacena acá como energía de campo electromagnético, porque acá se genera el campo magnético y está almacenada como energía electromagnética. Y si todo eso tiene una masa, con todo ese masacote de bobinado, tiene sobre el rotor, también va a haber energía cinética acá, almacenada.
El resto de lo que me queda, de lo que se disipó, de lo que se almacenó como en el campo electromagnético, de la cinética que hay acá, pasa como energía libre a través del eje a la carga mecánica. Bueno, este es un sistema multifísico ya. Multifísico es una palabra, yo les recomiendo que busquen ustedes. Es un sistema muy simple, los sistemas multifísicos. Ahora vamos a ver uno muy complejo. Es una de las nuevas terminologías que se están acuñando en el mundo del modelado y simulación. Busquen eso, y hay una empresa, esto no hago propaganda, que se llama Consol, que está vendiendo un software muy bueno, es muy bueno de apoyo a diseño, ingeniería y tecnología, sobre todo más en tecnología que en ingeniería. Búsquenlo para tener alguna idea, de que tengan motivaciones más allá de lo que vamos a hacer acá. Esto es simplemente un comentario, ¿no? Es un sistema multifísico en el sentido que tenemos energía eléctrica, energía magnética, energía mecánica. Y les dije, hay energía que se disipa. Si yo quiero tener en cuenta algunos aspectos importantes para ciertos estudios sobre los motores, me puede importar también meterme al mundo térmico, digamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se está disipando bien la energía? ¿El motor se me va a embromar el bobinado, etcétera, etcétera? Puede ser que tenga que tener en cuenta también energía térmica, ¿no es cierto? Son distintas formas de energía. Bueno, y ya que estamos con esto se podría poner un poco más complicado. En ese esquema que yo tenía antes, yo acá puedo controlar este motor. Bueno, acá está faltando ciertas cosas. Acá hay una llave para conectarlo, ¿no es cierto? ¿Este motor lo puedo controlar? ¿Cómo se controla el motor? ¿Cómo controlarían ustedes un motor? Un motor está para mover algo. A ver qué podríamos decir que mueve. ¿Qué le gustaría que mueva el motor? Un ascensor, por ejemplo. O una bobinadora de chapa, por ejemplo, en la industria, ¿no? Imaginemos imaginemos el ascensor. No, el ascensor no, porque es un problema mucho más simple. Imaginemos una bobinadora de chapa. Imagínense que hay una chapa. Si yo le digo que se está laminando chapa, ¿tienen idea de qué hablo? Imagínense un gran tocho de acero que se calienta en un horno y se pasa a unas mesas, después por ahí tengo un dibujo, y que se pasa así a lo largo, unas mesas de tren de laminado se dice. Y hay unos rolos que lo van tirando para adelante y otros que lo van apretando y cada vez lo van haciendo más finito. Nunca se caigan ahí adentro, porque me queda chato. Entonces, hay un montón de stands, que son así que se llaman, que están en serie, uno atrás del otro, y el tocho de acero va pasando hasta que se va convirtiendo, que se hace cada vez más finito y más ancho, se va convirtiendo en chapa. Y al final cuando sale hay que enfriarlo y hay que bobinarlo. Hay que hacer una bobina de chapa. Y esos son motores lo que lo mueven. Pongamos un motor eléctrico. Entonces, ese motor, si fuera un motor de la suficiente potencia, digamos un motor grande, yo no tengo ningún control ni de la velocidad ni de la cupla que hace el motor acá. ¿Cómo puedo controlar yo la velocidad del motor y la cupla? Con la alimentación. Lo que yo puedo controlar acá es la alimentación eléctrica. Acá no. Porque la alimentación eléctrica es fija. ¿Lo ven a esto? Es fija, es la red. Lo enchufé al motor y lo desenchufé. Chao. O imagínense el ventilador, ¿no? Yo lo enchufo y este está controlado de saldo, pero imagínense que no está controlado. Y después viene un señor y le pone el dedo acá. Digamos antes que arranque. Igual es transitorio si le corta el dedo, pero digamos que antes que arranque y después le va aflojando de a poquito. No es lo mismo que si lo deja libre. Cambia la velocidad, ¿no es cierto? Del ventilador. Porque tiene una carga variable, eso se llama una perturbación. Entonces, si yo quiero conservar la velocidad, con el señor haciéndole fuerza con el dedo, cupla con el dedo, no, lo que yo tengo que hacer es compensar la fuerza esa dándole más alimentación eléctrica, más energía, ¿no es cierto?, al motor. Entonces yo, acá no lo puedo hacer, pero no puedo cambiar ningún parámetro de la alimentación. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno tiene necesidad de cambiar parámetros de la alimentación al motor, lo que hace es interponer eso que está ahí, que es electrónica de potencia. Digo para ver que van juntos, ¿no? Porque este es un típico problema electromecánico, sistema de control de movimiento, podemos llamarlo, donde acá fluye energía eléctrica con parámetros fijos, frecuencia, y esto es alterna, digamos, fija. Y acá, imagínense, en el caso anterior, ¿podríamos haber puesto un motor de continuo acá? No, tenemos alimentación alterna. Si quiero un motor de continua, que tengo que poner algo acá entre medio, que rectifique la alterna, la convierta en continua. Por ejemplo, lo más simple que puedo poner es un puente de diodos. Todo el mundo sabe lo que es un diodo y cómo funciona. Rectifica, un puente de diodo, ¿qué hace? Si yo tengo esta banda alterna, un diodo, digamos, ¿no? Así, digamos. Me deja pasar del otro lado solo esto, ¿no es cierto? Lo redibujo encima.
solvente y me va a dar, no sé, un valor medio de continua así. Ese es el valor medio, la verdadera forma de onda es esa que está ahí. Pero bueno, digamos que esta es la verdadera forma de onda que tiene variaciones, pero en promedio tengo una continua. Entonces ya puedo alimentar un motor de continua de una mala manera, una fea forma de onda. Pero sabe que si lo alimento con trifásica, puedo hacer, no sé, alguna cosa así, lo puedo alimentar así con Ripley, ¿no? Y esta tiene es una continua con menos variaciones, digamos, montada sobre ella, y es mejor para el motor, no hace tanto daño. ¿Está bien? Pero de todas maneras, este valor medio es continuo, es constante, perdón. El valor medio es constante. Yo si pongo un puente de diodo acá tampoco controlo nada. Lo que hago es alimento un motor de continua. ¿Qué podría hacer si quiero alimentar con tensión variable? Quiero manejar la tensión de eso. ¿Alguien sabe? ¿Qué puedo poner en vez de diodo? Bueno, si no quiero gastar tanto, miren. El diodo, ¿se ve esto o no se ve? Puedo poner tristores. Ustedes dicen, uy, tristores no vivo todavía, es verdad. Pero es muy fácil. La idea conceptual. A ver si lo voy a dibujar bien. Esto es así, ¿eh? Hasta ahí era un diodo. Y ahora le hago esta patita y es el símbolo electrónico para un diodo controlado. Entonces, ¿qué hace esto? Simplemente para que vean, ¿eh? Yo controlando, digamos, un diodo al final es... bueno, hagamos una metáfora. Yo con esto lo que hago es controlo el chorro de corriente. El diodo normalmente cuando conduce cuando está polarizado en positivo, ¿entienden? ¿Están de acuerdo? Y tengo esta forma de onda aplicada a la carga. En cambio, el director, aunque esté polarizado en positivo, si yo no le hago algo a esta patita, no conduce. Entonces, por ejemplo, yo digo, acá no le hago nada hasta acá, y acá le hago algo. El ángulo de disparo se llama, es un ángulo en términos eléctricos, ¿cierto? Entonces, en vez de darme toda esta forma de onda, me da solo esa si lo disparo ahí. Y yo lo repito a eso, ¿entienden? Y me da solo esa. Entonces, ¿ahora qué hice? Le bajé el nivel de continuo respecto al máximo que tenía el diodo. Y esto es manejable, yo lo puedo disparar con ángulos arbitrarios. A lo mejor dentro de un rato lo puedo disparar acá. Entonces, me va a dar un nivel de continuo mucho más bajo, ¿entiendes? Si lo disparo así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces ahora el director al final es un diodo controlado. Entonces yo puedo manejar los niveles de tensión. Puedo manejar los niveles y tengo un motor controlado. Y este es un sistema eléctrico, electrónico, mecánico. Y después van a saber que hay acá. Creo que hay un compresor. Después, y puede ser neumático, digamos. Y puede seguir. Yo lo corto acá, lo corté en el mecánico, digamos. Esto es la disposición delimitada. Delimité acá mi universo. Bueno, también no me voy a extender más acá, pero esto puede ser un motor de alterna. ¿Cómo funciona? Si yo tengo un motor de inducción y lo tengo en vacío y yo le meto un motor de inducción de un solo par de polos y le pongo 50 ciclos, ¿a qué velocidad gira el rotor en vacío? Bueno, si hacen la cuenta son 3.000 revoluciones por minuto. Ustedes saben que el motor de inducción o los motores de alterna la velocidad responde a la frecuencia de alimentación. Eso, grosso modo, ese concepto lo tienen. Los electricistas también. ¿Electricistas dónde están? No, pero responden a la frecuencia de los motores. No importa, no nos vamos a ocupar de motores de alterna. Acá ustedes tienen exhaustiva materia para tratar eso. Materia para tratar esa, digamos. Pero lo electrónico sí lo sabe, responde a la frecuencia. Pero claro, si el motor, digamos, si yo tengo un motor de un par de polos, va a andar a 3.000 RPM, si lo conecto a la red directa. En vacío, después cuando lo cargue un poquito, se va a caer por la frecuencia de deslizamiento. A lo mejor a 2.800, 2.700, digamos, depende del motor. Y no tengo ni control de esa perturbación, y además si no quiero poner el 3.000, quiero poner el 2.000, no lo puedo hacer. Entonces también, ¿qué hay que hacer? Hay que poner electrónica de potencia acá, que lo que hace es convierte esta alimentación eléctrica de parámetros fijos a alimentación eléctrica de parámetros variables. Entonces todo esto, cuando uno quiere estudiar algo que ya está armado, necesita modelos matemáticos de todo esto. Y esto es multifísico también. O cuando lo quiere diseñar. Los estudios pueden ser para estudiar algo que ya existe o para construir algo nuevo. Bueno, ahí lo único que puse es una flechita para el otro lado. Supongan que yo lancé el motor a gran velocidad y ahora lo quiero frenar. Normalmente el frenado lo deja uno que se frene solo, siempre hay energía que se pierde por rozamiento, lo que sea, o toma unas previsiones que pone lo que se llama acá unas resistencias de frenado, pero uno pierde, toda esa energía de cualquiera de los dos métodos se disipa. Y uno no quiere que se disipe, la energía cuesta cara, digamos, y muchas otras razones para guardar la energía. Entonces uno lo que puede hacer es que el flujo no solo vaya para la potencia,
sino poner electrónica adecuada acá para que también vaya un flujo de potencia, la devuelvo a la red. También entonces no la disipo, no la pierdo. Siempre se pierde un poquito, pero no toda. Toda la energía cinética que estaba acumulada acá para frenarlo, la devuelvo a la red. Y ahí se frena, controladamente. Sería un sistema más sofisticado. Son ejemplos de sistemas que vamos a poder comprender con los conocimientos básicos que tengamos acá, aunque no vayamos a estudiar esos sistemas complejos. Bueno, ahora van a ver un sistema mucho más complejo. Les quiero contar, esto no lo vamos a poder ver en la materia, pero a lo mejor algo afina a esto. Eso es una columna de destilación. Nadie destiló nada jamás. Por ejemplo, si se puede destilar en la casa, ¿no? Frutillas, y destilan frutillas, ¿qué hacen? Un buen licorcito de frutilla. Maíz, trigo. Acá no se destila mucho, pero por ejemplo los rusos, los polacos, los ingleses, todo eso, los italianos, todos destilan algo, ¿no? Existe, por eso existe el vodka, el whisky, el coñac en Francia, ¿verdad? Los chilenos destilan mucho. Pero digo, yo lo que quiero decir, destila mucho en su casa la gente. Algo bueno, está prohibido destilar, está penado por la ley. Bueno, una columna de destilación. ¿Qué es una columna? Esta es la columna. Este es un ejemplo de un sistema súper multifísico, muy complejo. Como siempre, hay fenómenos principales y fenómenos secundarios. Entonces, generalmente uno cuando empieza a atacar un problema para modelarlo, primero solo hace modelos simples con los fenómenos súper principales. Una vez que uno entiende más o menos cómo se comporta eso, empieza a considerar cosas que tienen un efecto para eso secundario, que puede ser importante, y va refinando, agregando detalles a los modelos. ¿Está bien? Bueno, les cuento más o menos cómo es esto para que vean la cantidad de cosas visibles que pueden aparecer y que se pueden tratar más o menos con las mismas herramientas matemáticas de los modelos. Y en todos los casos se trata con modelos. Bueno, esta es una columna de destilación. ¿Cuál es la idea? Miren acá, por la mitad de la columna, después les voy a mostrar algo acá adentro. Por la mitad de la columna ingresa un líquido que es una mezcla binaria. Binaria porque es el ejemplo más simple para destilar algo. Mezcla binaria quiere decir una mezcla de dos componentes. Y destilar quiere decir separar un componente del otro. Entonces, más simple que eso no puede ser porque sería una de un componente. Pero ya está destilado si es un componente. Entonces, el caso más simple de columna de destilación es binaria. Hay de muchos componentes, y entonces es mucho más complicado. ¿Me siguen? Entra un fluido, un líquido, mezcla binaria. Entonces, ¿cuál es el principio de destilación? El destilar es separar. Se basa en poner a hervir esto y, digamos, sí, darle calor y en que los dos componentes que tiene el líquido tienen índice distinto de volatilidad. Eso del índice quiere decir que uno hierve, se convierte en vapor a temperaturas distintas. Entonces, el que se convierte en vapor a la menor temperatura, ¿qué va a pasar en el líquido? El vapor se va a ir para arriba y el otro que quedó líquido se va a ir para abajo. Entonces, también ese es el principio general, después vamos más detalle. Entonces, después les explico todo lo que hay acá adentro. Si uno acá adentro se la ingenia para convertir en vapor uno, el vapor va a salir por arriba y ese es mi producto destilado, y el otro sale por abajo, que también lo puede servir. Después ver lo que hago. ¿Está bien? Un poco para que tengan idea cómo funciona esto. Entonces, acá está la alimentación. Feed, alimentación a través de una bomba. Una bomba es, ¿qué es un sistema? Una electrobomba es, generalmente. Una bomba es un motor eléctrico que uno puede estar, si quiere controlar el caudal que mete por acá, después va a pasar por todos estos lugares para venir acá. Después le explico esto. Si uno quiere controlar cuánto está destilando, la cantidad de producto, tiene que controlar la velocidad de la bomba. Ustedes se dan cuenta que yo le pongo más velocidad, más chorro me larga, ¿no es cierto? ¿Le queda claro eso? Entonces, podría ser algo como ese esquema que yo le mostré recién. Hay una alimentación fija, a través de electrónica de potencia yo le controlo la velocidad al motor que me mueve la bomba. Y después hay lazos de control, pero no importa. Pero quiero decir, acá hay un sistema complejo ya. Eléctrico, electromagnético, mecánico, hidráulico, fluídico, acá, esta cosita nada más, que me manda un caudal. Ese caudal, antes de entrar acá, pasa por un precalentador. Después vamos a ver cómo funciona el precalentador. Esto básicamente es un intercambiador de calor. Vamos a ver cómo modelar el intercambiador de calor. Digamos que pasa por acá adentro, se calienta, después vemos cómo, les digo, y viene a la columna. Llega ahí al punto de hervir, digamos. Y entonces acá adentro hay una serie de platos, son todos platos que tienen borde o bandejas que se pueden derramar, el líquido se derrama, y son bandejas perforadas. Ahora les voy a mostrar un dibujo. El líquido se va derramando, va de un plano al otro, y cuando llega acá abajo, se va, el líquido se va
a esto que se llama reboiler, que es un calentador, que también acá lo que es un intercambiador de calor, después de ese detalle, pero piensen que acá se calienta ese líquido. El líquido que sale por acá abajo, y parte de eso ya se convierte en vapor acá. Y la parte que quedó la fase, ahí se separan dos fases entonces, físicas, ¿no es cierto? Vapor y líquido. La parte de vapor se mete a la columna por abajo, y la parte de líquido se saca, y la parte de líquido de acá ya salió caliente, digamos, y se saca y se mete acá, pero no se mezcla con esto. Se usa como un intercambiador de calor. Por ejemplo, ¿qué es un intercambiador de calor? Un calefón. Un calefón que hay. El agua pasa por una serpentina y afuera hay gas caliente. Entonces, el gas caliente, ¿qué pasa? Le transfiere calor al agua a través del cobre de la serpentina. ¿Me siguen? ¿Yo qué podría hacer? La serpentina, en vez de mandarla por gas caliente, la podría mandar en camino la serpentina en otro tubo por donde mando agua caliente. Mando vapor, que al final es un gas caliente, ¿no es cierto? Mando vapor y por adentro mando el agua fría. ¿Qué va a pasar? Se va a calentar el agua fría, el vapor se va a enfriar. Bueno, este intercambiador de calor, este calentador acá es así, está calentado con vapor de agua. Steam quiere decir vapor de agua. Vendría a ser que por la camisa de afuera hay vapor de agua y por la serpentina adentro entra el fluido, el fluido que en parte se convierte en vapor y en parte sale por aquí abajo. Y acá otra vez lo mismo, ¿ven? Ese fluido que salió por aquí abajo se usa en otro intercambiador de calor. Ahora está dentro de la camisa y lo que yo bombé acá adentro va por la serpentina. Y después, bueno, sale el producto, uno de los dos productos de la columna, que acá se llama bottom, inferior, producto base, no sé cómo es castellano. Pero está claro, yo estoy separando dos productos. Uno se va como líquido y el otro, bueno, este vapor que entra, ¿qué pasa? Se va por los platos. Los platos están cribados, se chorrea el líquido por desborde, pero tiene todo el agujero, los platos, y el vapor se mete por ahí. Y empieza a subir y se combina con el líquido, después vamos a ver qué pasa ahí, y termina yéndose para acá arriba y sale por acá. Esto ya es el destilado como vapor. Viene a otro condensador, que acá el condensador es un intercambiador de calor también, pero acá lo que hace es enfriar el vapor y lo convierte en líquido, y se manda a un tanque de alimentación de líquido. Este es el producto destilado, el producto final. Parte, chao, acá está, este es el producto, y parte se vuelve a meter como líquido acá arriba de la columna. Y entonces como líquido empieza a caer todo acá. Lo que se busca es que se mezcle muchas veces para tener un buen destilado. ¿Entiendes? Por supuesto que esto tiene un arranque. Por ejemplo, contra la columna de destilación hay que poner en régimen. Mientras no se pone en régimen, esto hay que cerrarlo, porque tengo mal producto. Y este también hay que cerrarlo, el que se va por el botón. Y hasta que se pone en régimen, entonces abro la canilla que me da ya un producto final y parte lo utilizo para seguir manteniendo el régimen de operación del todo esto. Como ustedes ven acá, hay un montón de problemas térmicos, hay almacenamiento e intercambio de energía térmica, es decir, hay energía electromagnética mecánica, y hay acá proceso más, acá hay un proceso de transferencia de masa. Quiero darles ejemplos de las cosas que yo les dije cuando el sistema es dinámico, cuando hay transferencia de masa y almacenamiento de masa. Entonces, si bien esto no lo vamos a ver, acá los ingenieros de control tienen un montón de cosas que hacer, los ingenieros electrónicos. No es solo un problema de químicos esto. Ahora, acá, les quería mostrar, bueno, acá miren. Miren esto acá sería la columna que está en más detalle. Estas son las bandejas que les digo, que están adentro de la columna. La alimentación se mete por la mitad. Después por abajo se saca el líquido que yo les dije y por acá se saca el vapor por la cabeza. Y todo esto va fluyendo y caliente. Ahí estaría una columna. Perdón, no una columna, una bandeja. Esta es la bandeja. Esta es la bandeja. Que como ven, el líquido viene cayendo de arriba, del plato superior. Cae acá, todo sería el líquido que se desborda y cae, guiado por esto, al plato que está acá abajo. Y de abajo, ¿qué viene pasando? Viene subiendo vapor acá arriba. Viene subiendo vapor y sube por los agujeros que tiene esto, por la que iba. Y acá se produce, cuando se mezcla el vapor con el líquido, se produce un importante proceso de transferencia de masa entre los dos. Ahora que se los muestro ahora otra vez. Quiero que tengan una idea de qué es transferencia de masa. Por eso les muestro eso. Ahí, acá está. Esto sería la bandeja. Esto, lo que está en rojo, la flecha, es el vapor que sube, y esto es el líquido que baja. Y esto sería la mezcla líquido-vapor que hay en la bandeja. Que esto es pedagógico, no es que está separado. A ver, esto es lo que está subiendo, el vapor que está subiendo, parecería que están separaditos, sino por una pared, no es cierto, todo mezclado, ¿está bien? Pero pedagógico, para que se entienda, esto está hecho así. Acuérdense que acá hay dos componentes, esos dos componentes están simbolizados por bolitas de dos colores. Ustedes ven que hay bolita celeste y bolita más marroncita.
La bolita celeste sería el componente, esto quiere decir less volatile component, el menos volátil. Y la marroncita, las más volátiles. Entonces las más volátiles son las que empiezan a hervir, digamos, más rápido, digamos. Tiene el índice de volatilidad de eso. Entonces son, ahora, en el vapor hay de las dos mezcladas. Y en el líquido también. Pero cuando se mezclan el vapor y el líquido acá, lo que ocurre es que las menos volátiles del vapor se van al líquido. Y las más volátiles del líquido se van al vapor. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que sube el vapor, cada vez tiene componentes más volátiles, que son, ¿me entiendes? Y el líquido cada vez tiene componentes menos volátiles. Entonces yo estoy separando los dos componentes. ¿Se acuerdan que era la propiedad de la mezcla, de los dos elementos de la mezcla? Entonces esto circula varias veces y al final saco vapor por arriba con muy poco componente menos volátil. Y saco con un gran tenor el componente más volátil, más puro, el destilado, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, y acá, entonces, pero que vaya el componente para allá y el componente para el otro lado, es una transferencia de masa, eso. Es una manera de ver transferencia de masa. Bueno, entonces, esto que está acá, como ven, esta es una columna súper simple. Hay columnas multicomponentes, hay muchas. Las plantas químicas, como ustedes se van a ir para Santa Fe por la ruta 11, ven las destilerías, ven todas esas columnas y esas cosas por el estilo. Esto sería, miren, todo eso que está allá sería esto más o menos, de aquí para allá. Ahora, fíjense, ¿no? Yo decía, esto acá sería la inyección de la mezcla, digamos. Ahora, si esa mezcla viene de algún lado, viene acá, del precalentador, este precalentador sería este. ¿Y de dónde viene esto? Miren, hay una bomba que lo está sacando de un reactor. Acá es un ejemplo para ver cómo yo empiezo a agregar cosas y el sistema puede ser muy complejo. Yo tengo un reactor químico donde entran dos componentes. Hay componente A en un tanque, componente B en otro tanque. Entonces, a esos dos componentes los mando caudal, inyecto al reactor y ahí adentro se produce una reacción química. Lo anterior no era químico, era físico, digamos, que era mezcla, separó mezcla. Acá hay una reacción química y puede dar lugar a muchos componentes químicos acá. En este caso, si yo digo que esto es una columna binaria, digamos que da lugar a dos componentes químicos, esencialmente, que están mezclados. Dos componentes químicos que están mezclados en el reactor. O sea, se van mezclados a la. Entonces, de esto tal vez veamos algo para cómo se modelan reacciones químicas. Reacciones muy simples, digamos, cuya química podemos entender. No va a hacer falta ser ingeniero químico, podemos entender su química y el proceso. Entonces, entendiendo eso, después digo, bueno, hay un proceso muy complejo. ¿Somos capaces de hacer ese modelo? No, no somos capaces, los químicos lo hacen. Los ingenieros químicos o los químicos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Podemos entender lo que dice el químico y podemos entender la reacción aunque sea muy compleja. Podemos entender las ecuaciones de la reacción. ¿Por qué? Porque supimos algo muy pequeño, digamos. Es como si dicen, bueno, viene un químico y aprendió un RL, un RC y un RLC. Bueno, y después hay un circuito recontra complicado y dice, bueno, está bien, contame vos, que soy el experto del dominio, yo entiendo porque aprendí eso. La diferencia es que los químicos no ven eso, nosotros sí vemos cosas de nosotros. Ok, bueno, esto simplemente, como ven, pretendo ilustrar la complejidad de los sistemas dinámicos en procesos industriales. Gracias. Gracias. Esa complejidad es uno de los dos motivos para buscar métodos de modelado. Porque acá toda la física y la química de esto es sabida, está recontra estudiada. Esta materia no va a enseñar nueva física y química. Simplemente va a usar algo y vamos a usar elementos mínimos de física, química casi nada. Elementos mínimos que ya conocemos. Pero, entonces el problema no es, para que también lo tengamos claro, el problema no es aprender nueva física y nueva química, ni nueva matemática. Es usarla para construir métodos. ¿Pero por qué son necesarios métodos si ya aprendimos física? ¿Por qué? Porque un sistema es un conjunto de muchas cosas y todas esas muchas cosas hacen un todo y como dice el refrán o la frase famosa, en un sistema el todo es más que la suma de las partes. Todo eso, a ver, ¿cómo organizar? Si yo tengo la matemática de cada cosa, que describe cada cosa a partir de la física, ¿cómo organizo todo eso en un todo? En algo que yo lo pueda tratar, digamos. De eso se trata, por eso precisamos métodos. Bueno.
Bueno, entonces acá todo esto fueron ilustraciones de, yo dije, bueno, de las cosas que se intercambian en el mundo de la física y de la química, ¿no es cierto? Materia, energía, cantidad de movimiento, carga, etc. Y era el punto de vista constitutivo de los sistemas físicos, dinámicos. Ahora digo, ¿cuál es el punto de vista comportamental? Bueno, como su nombre lo indica, pensemos en un sistema aislado. Ahora no está aislado así como está, ¿no? Ahí no está. Bueno, necesitaría un puntero. Ahí no está aislado, pero bueno, generalmente, para los que no hayan visto esta notación, los electrónicos seguro que sí, digamos, si el sistema interactúa con el medio, puede interactuar recibiendo energía, cantidad de movimiento, materia, etc. Pero habrá algunas variables que consideramos que actúan sobre el sistema y otras que el sistema impone al exterior, ¿no es cierto? Las que actúan sobre el sistema las vamos a llamar entradas a partir de ahora, y las que salen del sistema hacia el exterior, influenciando el exterior, las llamamos salida. Si el sistema está aislado, no hay ninguna de las dos, digamos. Está ahí. Bueno, pero como nosotros queremos saber qué es lo que pasa, si queremos saber lo que pasa, vamos a decir, ese sería un sistema aislado, pero donde la salida, tiene salida, dice, entonces ¿cómo que está aislado? Bueno, solo en el sentido de que alguien lo observa idealmente, no modifica nada sobre el sistema y el sistema no modifica nada sobre el medio. ¿Me entienden? Por eso agregué mediciones ideales. ¿Sí? Bueno, entonces digo, ¿cuándo decimos que hay un comportamiento? Vamos a poner dinámico a estático. ¿Cuándo decimos que hay un comportamiento estático? Está claro, cuando no pasa nada. Por ejemplo, ahí sería ese sistema que está ahí. Les recuerdo que ese sistema no es la realidad. En realidad es un circuito que acá no tengo, que yo lo modelé así. Eso es lo básico que me interesa. Un circuito puramente resistivo. Ahí está aislado. ¿Qué pasa? Con cualquier variable hace la muerta de 0, 0, 0. El electrocardiograma dice no pasa nada acá. Y un comportamiento dinámico, enfatizo, está aislado, por eso esto es lo mismo que digo. Aún sin acción externa, las magnitudes pueden variar. Por ejemplo, en este sistema que todo el mundo conoce, ahora es un RLC sin alimentación. Sin alimentación. ¿Está bien? Puede pasar eso. ¿Cuándo va a pasar eso? Si hay energía acumulada inicialmente, cuando yo empiezo a mirar. Acá yo he supuesto, ¿qué he supuesto? ¿Qué energía? ¿Dónde hay energía? ¿Por qué no me dicen? Miren la forma de onda y díganme dónde hay energía. En el capacitor. ¿Y nada más? No, la bobina también. Si fuera solo en el capacitor y en la bobina no hubiera nada, saldría con derivada cero de acá. Porque solo U del capacitor, pero si hay, no sale con derivada cero, sale con una pendiente, ¿ves? Que está indicada acá. Porque hay corriente. Al haber corriente, la derivada de la tensión no es cero en el origen. Bueno, es una posibilidad. Basta que haya energía en cualquier... ¿Qué haría la tensión del capacitor? A ver, ¿qué me sugieren ustedes? Si no hubiera carga en el capacitor y hubiera corriente en la bobina como condición inicial. U del capacitor. Si hubiera energía magnética en la bobina, pero no eléctrica. Sale del cero con una pendiente positiva si hay corriente en el sentido de convención positiva. Entonces, si tiene la misma propiedades de amortiguamiento, etcétera, haría eso, ¿no? ¿Está bien? Bueno, digo, aunque esté aislado, yo puedo llegar a observar. Entonces, bueno, esta es la cuestión comportamental. ¿Cómo se liga la cuestión comportamental con la cuestión constitutiva? Bueno, porque hay algo almacenado. Hay algo almacenado. Evidentemente esa es la causa. Y además, ese algo almacenado, digamos, todos los componentes tienen algo almacenado, pero no están en equilibrio, digamos. No están, tienen un desequilibrio que hace que se empiece a intercambiar lo que está almacenado. Porque si no, no se movería nada. Si el sistema no está aislado, tampoco lo ve. Si el sistema no está aislado, si bueno, hay agente externo, bueno, lo podemos ver. El mejor experimento, por eso nosotros vamos a usar mucho la respuesta al escalón, es meterle un escalón. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? ¿Qué hace un sistema estático cuando yo le meto un escalón en un instante dado? Lo excito con un escalón, ¿qué hace? Responde con un escalón instantáneo, es decir, ante una excitación, el salto instantáneo responde instantáneamente. Por ejemplo, ese circuito que está ahí, este que está acá, ahora le agregué una entrada y le agregué un puente, ¿no es cierto? Le agregué una salida, es puramente resistivo. Si yo le meto un escalón acá mido un escalón. Sería la entrada, esta la salida ahí, ¿no? Una entrada, otra sola salida. Mido un escalón, y ese escalón
Esto es lineal, puedo sacar esa cuenta, ven, el escalón de la salida es un coeficiente que es fijo, porque si las resistencias son fijos vale siempre lo mismo por el escalón de la entrada. ¿Está bien? Pero lo que es importante es que la respuesta es instantánea, como muestra esta gráfica. ¿Ven? En el mismo instante copia el escalón con alguna amplificación. Si fuera no lineal esto, acaso es todo lineal. Si fuera no lineal, a lo mejor no hay una ganancia constante como acá. Digamos que según la amplitud del escalón de entrada será la amplitud del escalón de salida, porque es no lineal, digamos. Dependería del escalón también, acá no depende. Solo que tenemos un problema de alimentación con la cámara. ¿Se acabó ya o va? Se está por acabar. Tengo la batería y tal, a ver si llega hasta allá. El cargador, de hecho. Estamos hablando de almacenamiento de energía e información. Se nos está acabando el almacenamiento de energía. También tengo otra zapatilla, si me pega. ¿Querés otra zapatilla? No te voy a cansar. Y como ven, es un problema tecnológico importante. Aprovecho para comentarles algo. El problema tecnológico importante, por ejemplo, un problema para la no gran difusión de los vehículos eléctricos, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es el problema más grande por el cual los vehículos eléctricos no tienen además el lobby del petróleo? La batería, el tamaño y el peso de la batería. Entonces, que almacenar energía eléctrica es lo que le pasa a la cámara. Cuesta mucho, el equipo para almacenar ocupa mucho lugar. La densidad de carga por densidad de volumen es muy baja, digamos. Densidad de carga de volumen. En cambio, el almacenamiento de la información de esa cámara tiene 30 o 40 gigas. Por eso que podemos filmar acá ahora, tranquilamente, ¿no? A pasos agigantados de cambio, ¿no? Hay una diferencia enorme, ¿no? Bueno, ¿qué andábamos? Típico del comportamiento, ¿no es cierto? Respuesta instantánea. Respuesta instantánea y la copia a la excitación. En cambio, el comportamiento dinámico, acá ya lo ven, ya lo saben, digamos. Esto es lo que quiero enfatizar, cosas que ustedes ya saben de alguna manera, porque estamos clasificando en términos de nuestro objetivo, que es construir modelos y analizar modelos. La respuesta dinámica, ¿cómo es? Si yo, aunque yo meta un escalón acá, hay un transitorio en la respuesta, no es instantáneo, hay un transitorio. Puede haber un salto instantáneo, pero después hay un transitorio, aunque haya un salto instantáneo. Acá no hay salto instantáneo, ¿ven? Hay un transitorio. En este caso, un transitorio convergente. No tiene por qué ser convergente, podría ser divergente ese transitorio, o podría ser oscilante permanente, ¿no es cierto? Pero hay transitorio, esa es la característica. ¿Y quién denuncia muy bien eso? Por eso es tan importante la respuesta al escalón desde un punto de vista teórico. Y ustedes me dirán, che, la respuesta al impulso no es más importante teóricamente. Todo el mundo vio el estudio de la respuesta al impulso de los circuitos. Lo del electricista también es importantísimo. Pero prácticamente la respuesta al escalón también es muy importante, porque uno la puede hacer en un escalón, en el impulso no lo puede hacer en la realidad. Entonces prácticamente es muy importante, y muy importante grabarse cómo son las respuestas al escalón de los sistemas más comunes. Bueno, ya está. ¿A qué se debe que haya evoluciones? A que hay un desequilibrio en la cantidad de cosas que almacenan todos los distintos componentes. Bueno, ¿qué es un modelo? Ahora, ¿qué dije hasta ahora? Todo esto para decir que la materia se ocupa del sistema físico-dinámico. Ilustré la idea del sistema, del físico y del dinámico. ¿Está bien? Después, bueno, primera clase. Vamos a ser más productivos posiblemente después. Ahora la idea de modelos. Bueno, es una representación simplificada de la realidad, por supuesto. Uno captura cosas de la realidad. Y un modelo matemático, bueno, es una representación simplificada que consta de relaciones matemáticas entre, si es de un sistema físico, entre variables matemáticas que representan magnitudes físicas. Eso es lo que dice ahí. Y, por supuesto que conocemos. Miren esto. Ya lo vimos hace ratito. Aprovecho para hacer algo que no está ahí. También es simple, pero para ver que la idea de que si un modelo es dinámico o estático, o un sistema mejor dicho, en realidad lo que tenemos que hablar es que mi modelo es dinámico o es estático. Porque usted me dice, ¿este sistema es dinámico? Sí, lo vimos hace ratito, hay almacenamiento. Pero a lo mejor yo no estoy interesado en un problema dinámico. No estoy interesado. Puede ser que sobre este sistema esté interesado en otro tipo de problemas. Por ejemplo, miren, para ver que acá también lo puedo tratar estáticamente, ¿no? Yo les pregunto,
Vamos a llamar a este como antes, QI y QOUT. Cuando esto está en equilibrio, vamos a llamar esto H. Y acá hay Q almacenado. Cuando esto está en equilibrio, que ese nivel está fijo, H constante. Cuando Q, todo lo que entra igual a todo lo que sale y no se almacena nada. Entonces, la ecuación de balance instantánea es QI menos QOUT igual a Q almacenado. Yo le voy a poner barra cuando digo son constantes, y este constante cuando sea igual a 0, cuando esta constante sea igual a 0, estoy en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces, y a ver, y cuando esto está fijo acá, o primero, vamos a hacer una hipótesis. ¿Cuánto vale la presión acá abajo cuando eso está constante de arriba? La presión en el fondo del tanque. Rho por G por H, Pascal. Más presión atmosférica. Y si hacemos presión, si usamos presión, vamos a poner más presión atmosférica. Presión atmosférica. Si usamos, ¿cómo se llama? Gauge pressure, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en castellano? ¿Cuál? La presión manométrica. Si usamos presión manométrica, quiere decir que es Rho por G por H, ¿no? Porque está referida a la atmosférica. ¿Está bien? Bueno, miren, ahora acá, yo podría, este es un caño, ¿ven? Yo estoy haciendo hipótesis, después vamos a ver bien cómo se modela esto, pero esto lo van a comprender porque es muy fácil. Acá hay presión atmosférica, imaginemos que descarga presión atmosférica. ¿Cuál es la diferencia de presión sobre este caño? El delta P es igual a P fondo menos PA, que es Rho por G por H, ¿están de acuerdo? Eso vale siempre, digamos, y acá tengo Rho por G por H. Ahora acá voy a considerar un fenómeno en el caño. Imagínense, si hay líquido fluyendo, está fluyendo el QI, que es igual al QOUT, ¿no? No está acelerado ese líquido. Si ustedes quieren modelar lo que pasa en el caño, tendrían que usar la ecuación de QI. Entonces digamos que el caño está horizontal, no hay diferencia de altura, y no hay variación de energía cinética. Y bueno, entonces todo muy simple, no hay, la diferencia de presión es cero, excepto que considere disipación. Cuando el caño está fluyendo, cuando el líquido está fluyendo, hay, si el flujo es laminar, hay láminas de líquido que rozan contra las otras y se disipa energía. Si es turbulento también, la molécula se disipa energía. Entonces, toda esa presión, la presión que cae una presión acá, que es P del fondo menos P atmosférico, que es la que determina el caudal, quiere decir que el caudal se puede escribir como, vamos a decir así, mire, esto, piénselo como si fuera corriente. ¿Qué relación hay entre el caudal y el delta P? Esto es como una resistencia, lo podemos ver, lo piensan, en vez de electrones, agua. En vez de diferencia de presión, diferencia de tensión, diferencia de presión. En vez de corriente, caudal. Entonces, ¿qué vincula una resistencia entre la corriente con la diferencia de tensión? La resistencia eléctrica. Y bueno, entonces, y acá nada más que una resistencia hidráulica, La ecuación es esta. Para esas hipótesis simplificatorias que hice. La ecuación es esta, ¿está bien? Bueno, y ese delta P vale Rho por G por H, ¿están de acuerdo? Si estoy en régimen, bueno, empezamos a ver, vamos a ver. Tengo. ¿Y quién es el RH? Vamos a ver, esto es puramente especulativo, ¿no? Imagínense. RH, yo digo lo siguiente, que, vamos a ver, si el caño es más largo o más corto, si es más largo, ¿hay mayor o menor resistencia, les parece? Mayor. Proporcional a L, digamos. Si tiene la sección mayor o menor, a mayor sección, ¿hay mayor resistencia o menor? Menor, entonces lo vamos a dividir por el área del caño. Y después que, bueno, no es igual a esto es 1 sobre metro. Habrá algo que depende de la física del caño y del fluido. Depende de lo que está fluyendo y de las paredes del caño, etc. Bueno, no sé, pongámosle el parámetro físico. Parámetro físico, ahí está. No sé, eso es parte de la relación constitutiva. Después hay una tabla de la resistencia. Esto es lógico, ¿no? Bueno, entonces ahora miren, yo lo que quiero saber es, estoy en régimen, ¿se dan cuenta? Estoy en régimen. ¿En régimen hay dinámica? No, no hay dinámica. No hay dinámica. Si el régimen está todo quieto, no hay transferencia de energía, pero no hay almacenamiento. Entonces, ven, a pesar de que este sistema es dinámico, estoy viendo su faz estática solamente. ¿Y para qué me puede servir el modelo? Ahora van a ver. Por ejemplo, es un ejemplo. Nada más. Digamos que yo vuelvo a igualar ahora con estos reemplazos. El caudal es igual al caudal de alimentación, ¿no es cierto?
es igual a Rho por G por H sobre, perdón, resistencia hidráulica. ¿Esto era así? ¿Está bien? Bueno, ahora paso el Rho por G por H dividiendo. Rho por G, perdón. Dividiendo y me quedo con H. Y ahora reemplazo esto, o sea que tengo que H es igual a RH, que es L sobre área del caño por un parámetro físico, eso es RH. Todo esto por 1 sobre Rho por G por el caudal I. ¿Están de acuerdo? Bueno, este es el caudal del régimen, ¿no es cierto? Saqué esta relación. Estoy haciendo un modelo simple, estático, con un objetivo, que todavía no se lo dije cuál es. Ahora les digo. Simplemente para decir, es una manera de ilustrar que, si bien yo digo que un sistema dinámico, puedo considerar solo su fase estática. Y por lo tanto lo miro como un sistema estático. Eso que es dinámico o estático depende del problema. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál puede ser mi problema? Imagínense que yo quiero manejar un rango de caudales acá, QI. ¿Está bien? Un rango de caudales entre un mínimo y un máximo. Bueno, pongámonos en el máximo QI. Supongamos que yo meto QI máximo acá y me da H 3 metros. Y digo, bueno, no, tengo un tanque de 2 metros. ¿Entienden la idea? Está claro, ¿no? Que si yo aumento QI, aumenta el H en el régimen. Entonces, mi problema puede ser un problema de diseño de ingeniería del sistema tanque-caño. Yo digo, pero me sale muy caro un caño meter un tanque en vez de 2 metros de 3 metros y medio, porque si quiero manejar un máximo altura de 3 metros, le voy a poner 3 metros y medio por seguridad, ¿no? Es muy caro, es un problema de ingenieros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo el otro componente que es el caño. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, me elijo un caño más gordo. Porque si elijo un caño más gordo, de mayor sección, ¿qué pasa? Aumento este coeficiente y para el mismo QI baja el H. ¿Entienden? Entonces, yo tengo una solución, puedo tener, ¿entienden? Es un problema de diseño estático donde estoy usando un modelo que yo lo categoricé como dinámico, pero que en realidad al sistema lo categoricé como dinámico, pero el modelo que yo uso para eso es estático. Y en realidad lo que es estático y dinámico son los modelos, no son los sistemas. Uno dice sistema por modelo por sistema, mezcla permanentemente. ¿Está claro? Esa es la idea de para qué traje esta operación, Juan. ¿Bueno? Faltan 20 minutos. Qué bueno. Bueno, vamos a verlo ahora como sistema dinámico. Acá me faltan algunas ecuaciones. Miren, esa ecuación, típicamente, cuando uno construye modelos, las ecuaciones más importantes, el nivel más alto son ecuaciones de estructura. Digamos. Esto lo que dice que, perdón, son ecuaciones de balance. Esta es una ecuación de balance. ¿Ves? Todo lo que entra menos todo lo que sale, todo lo que se acumula. Esto sale de que de conservación de la masa y de que el fluido estoy suponiendo que es incompresible. Entonces, perdón, ¿no? Es importante porque normalmente uno va a trabajar, vamos a sacar un modelo dinámico. La otra ecuación que tengo acá es que ¿cuánto vale el caudal neto? Que yo lo llamé almacenado antes. Es la derivada del volumen almacenado, ¿ven? Esto es propiedad del tanque, digo. Este balance lo hace el tanque. Esta propiedad es propiedad del tanque también. Y esta también es importante. Esto, que el volumen tiene que ser menor que el máximo, también porque dice, bueno, el tanque tiene una cierta altura, un volumen máximo, más que eso, mi modelo que yo voy a construir no puede valer para algo mayor que esto. ¿Me entienden? Hay no solo ecuaciones y ecuación diferencial, sino puede haber desigualdades. Bueno, y esto también. No tiene sentido un volumen negativo almacenado. O sea que además de todo esto, tengo que poner esto. Lo que me está faltando como una propiedad del tanque, el tanque con agua, digamos, es, que no lo escribí acá, disculpen, es la presión en el fondo, con la hipótesis de que, aunque esto esté variando el nivel, va a obedecer a Pascal. Rho por G por H. Entonces, ahora lo que hago es decir, bueno, miren, voy a complejificar mi sistema. Yo digo, mi tanque ahora le conecto un caño a la salida. Era el tanque solo, ahora le conecté un caño a la salida. Y ahora lo alimento con una bomba. Entonces, ¿me entiendes? Y ahora mi sistema tiene 3 componentes. Tiene caño, tanque y bomba. Entonces ahora lo que va a establecer esta manera de empaquetar las cosas, de interconectarlas, va a establecer ¿qué? Que el Q de descarga
del tanque va a ser igual al Q del caño. Acá no está diferenciado. Que el Q de alimentación es igual al Q de la bomba, ¿me entienden? Es como que yo en un circuito conecté una fuente con el circuito. El Q por la rama ahora es igual al Q que genera la fuente de corriente. Parece una perogrullada, pero esto es importante porque estas ecuaciones que yo estoy diciendo verbalmente no son propiedad ni de la bomba ni del tanque, es propiedad de la interconexión. Que el Q de alimentación sea igual al Q de la bomba es una propiedad de la interconexión. Yo lo podría haber conectado al otro lado o no conectado. Si no lo conecto, lo cierro, vale 0 el Q de alimentación. Y ahora vale el Q de la bomba, y hará lo que diga la bomba. Bueno, entonces, ahora viene, ahí está el modelo. Que básicamente agregué que el Q de descarga, este lo vimos recién, ¿eh? El Q de descarga, ¿quién es? Lo vimos recién, lo que yo escribí acá, miren. El Q de descarga, ¿quién es? Es la diferencia de presión dividido la resistencia hidráulica. ¿Lo escribía eso? El Q de descarga, miren, ¿quién es? La diferencia de presión dividido la resistencia hidráulica. Como en una resistencia eléctrica. La diferencia de tensión dividido la resistencia, es el caudal. Entonces, miren. Rho por G por H teníamos, ¿no? Volumen sobre área, este es el área del tanque. Volumen sobre área del tanque, la altura del líquido del tanque. Entonces, Rho por G por altura, dividido resistencia hidráulica, el Q de descarga. Entonces ahora, este es mi modelo matemático. Ese modelo matemático está completo y está bien. Ahora, también hay una cosa importante que les quiero destacar. Este modelo representa completamente el sistema, pero no me dice gran cosa. Yo lo quiero organizar de una manera tratable. De una manera que, para lo cual yo tengo, por ejemplo, una teoría para estudiar lo que pasa en el tanque. Lo que tengo que hacer es empezar a conectar todas esas ecuaciones. Digamos que tengo ecuaciones que representan distintas cosas de mi sistema. Entonces, ¿mi sistema qué es? Es el acople de todas esas distintas cosas. Entonces, en la matemática yo voy a hacer lo mismo también. Voy a acoplar las distintas ecuaciones para llevarlo a uno o a dos, a un sistema de ecuaciones. Así como yo armo mi sistema acoplando componentes, armo mi modelo matemático completo acoplando ecuaciones de los componentes. Entonces, eso me da eso que está ahí. Al final esto es un circuito de RC. Esto es lo equivalente. Imagínense ustedes, esto es equivalente a un circuito de RC alimentado por una fuente de corriente. La corriente es la bomba, es el caudal de la bomba. Acá, a ver, esto es equivalente, análogo, mejor dicho, más que equivalente, se lo dibujo a este circuito. Este sería el caudal de la bomba. Hay una presión común, que es la presión en el fondo del tanque. Acá hay un capacitor. Y acá hay una resistencia, que es la resistencia hidráulica de descarga. Y esta capacidad, si ustedes lo ven, vale A sobre Rho por G. Vale área del tanque sobre Rho por G. Ese es el análogo de aquello. ¿Ven acá qué pasa? Miren, el caudal de la corriente de la bomba, ¿qué hace? Parte va para el capacitor y parte va para la resistencia. ¿Qué es lo que pasa acá? El caudal de la bomba, parte va a almacenarse en el capacitor y parte se va a descargar por la resistencia. Simplemente para que lo entiendan, esto no es clase formal. Entonces, la ecuación diferencial que cumple el volumen es como la carga del capacitor. Esa ecuación, si ustedes eléctricamente la leerían así, miren. Derivada de la carga igual a corriente de entrada, y esto es lo que tiene que salir. Tiene que ser corriente de salida. Pero esa de salida es la corriente por la resistencia, que es el caudal de descarga, que es el mismo que es. Entonces acá hay una RC, hay un circuito de RC pero hidráulico. Bueno, entonces, pero además hay que agregar las dos desigualdades, ¿ven? Esto tiene limitaciones. Eso es parte del modelo, lo quiero enfatizar. Porque normalmente nosotros nos largamos con la ecuación diferencial y nos olvidamos de la limitación. Las solemos tener tácitas, pero después a veces uno se las olvida. Bueno, entonces, el modelo matemático otra vez. Al final, ¿qué tengo? Cuando yo empiezo a modelar, tengo un montón de ecuaciones de todos los componentes. Después el modelo es integrarlas en algo tratable. Ese es el objetivo. Bueno, entonces esto viene acá ahora. Nosotros tenemos, esto es muy importante. El sistema por sí solo, sistema uno de la realidad es un sistema físico real. El sistema por sí solo no da un modelo. Ahora vamos a ver ejemplo. Yo necesito tener un problema. Porque puedo tener un mismo sistema y un montón de problemas diferentes y tengo distintos modelos. Y aún para un mismo problema puedo tener distintos modelos según el grado de detalle que yo le ponga. Entonces hay que tener claro cuál es el problema. Para definir qué. Bueno, el modelo matemático. Y lo que hay acá entre medio son métodos de construcción de modelo matemático. Si yo refino un poco más esto, digo, mire, en ingeniería es muy común tener del sistema físico real más el problema de haber construido un sistema físico idealizado. ¿Qué sería esto? Un equivalente circuital.
es un concepto claro para ustedes, equivalente circuital. Yo tengo un sistema eléctrico y me hago un circuito equivalente, que no es el sistema eléctrico. Capturé algún fenómeno y digo, bueno, hay ciertas cosas donde le modelo la disipación, otras donde modelo lo que yo cuando pongo una bobinita estoy diciendo que hay almacenamiento de energía de campo magnético y un capacitor de campo eléctrico, una red de transmisión, por ejemplo. Puedo poner distintos tipos de modelos de la red de transmisión. Pero lo que yo tengo es un equivalente. Ese equivalente, por ejemplo, un circuito eléctrico o un circuito hidráulico en los papeles, digo, no el circuito en la realidad. Ese es lo que se llama el sistema físico idealizado. Y esto ya es un modelo. Esto ya es un modelo. Está acá adentro. Es parte de los métodos. Ya es un modelo. Nosotros en general vamos a trabajar de acá. Esta parte. Después tenemos métodos formales. Acá dije métodos generales. Entre los métodos generales de construcción, parte de construir el sistema físico idealizado. ¿Ven? Como que este bloque son estos dos. Y lo que vamos a ver acá, teniendo el sistema físico idealizado, es métodos formales para construir modelos matemáticos. Y después analizarlo. Eso. ¿Está bien? Entonces, y esto acá, esto es menos formalizable, porque acá, digamos, esto, por ejemplo, las máquinas eléctricas, hay modelos de las máquinas eléctricas. Nosotros vamos a usar un circuito equivalente a las máquinas eléctricas. No nos vamos a poner a hacer el camino que se hicieron en 40, 50 años alrededor del siglo XIX al siglo XX, hicieron los físicos, los tecnólogos de la época, los ingenieros de la época, para construir modelos y validar esos modelos. No es una cosa que uno hace sobre el papel, digamos. Esto requiere mucho estudio, mucha hipótesis, mucho experimento, mucha gente colaborando hasta decir, bueno, este modelo es bueno. Digamos, para tal cosa, los modelos son buenos o malos según el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esto, y esto es muy artístico, digamos, acá hay arte y ciencia. Algo de eso vamos a hacer para tener una idea en algunos TPs. Hay un TP que es una pelota rebotando, que lo vamos a tener que hacer un modelo y tenemos el sistema físico y lo vamos a validar ese modelo por simulación. Después en el laboratorio hay otros sistemas físicos que ya no son una pelota, hay algunos que son motores, los electricistas les toca siempre trabajar con motores, y los electrónicos que quieran también, que van a tener que hacer modelos y después programar ensayos para eso. Que eso cae en este punto. Pero algo vamos a saber, pero los motores no vamos a inventar un modelo de motor, vamos a tomar algún modelo de motor existente. Bueno, la materia esencialmente se centra en toda esta parte acá, en cuanto a construcción de modelos. Es uno de los temas centrales. Bueno, esto ya de alguna manera se los dije. Lo pueden leer a esto, lo pueden leer. Esto también. Bueno, no, dos grandes métodos modelados. Esto que está escrito acá no me gusta, como está escrito, no está muy bueno, la parte de identificación de sistemas. Hay dos grandes métodos modelados. Una es que es lo que vamos a hacer esencialmente en la materia, que dadas las leyes de la física, vamos a mirar el sistema y vamos a decir que desde un punto de vista caja blanca, el sistema caja transparente, mejor dicho. Tenemos el sistema, imagínense que el sistema tiene una caja, que es la delimitación, y vemos todo adentro, y sabemos todo lo que pasa adentro. Conocemos, por lo tanto, como sabemos todo y sabemos toda la física, nosotros la recontra dominamos, somos capaces de modelar a partir del primeros principios, se llama, o modelado físico, o modelado analítico. Construyo el modelo, ¿está bien? Idealmente así, hasta le pongo los parámetros, yo sé cuánto valen todos los coeficientes de fricción que puede haber ahí, cuánto valen las características de la resistencia hidráulica, supongamos que sabemos todo. Después no es cierto, pero digamos. Eso es puro modelado analítico sería. ¿El otro cuál es? En un extremo, caja negra. Yo tengo mi sistema y puedo experimentar sobre el sistema. Es una caja negra, no veo nada dentro, pero hay señales que entran al sistema y otras cosas que yo puedo medir. Entonces, ¿qué hago? Hago experimentos, le meto escaloncitos, digo, o le meto senoides, y mido lo que hace el sistema afuera. ¿Está bien? Entonces, sabiendo yo que es un sistema dinámico y yo correlaciono cómo son las entradas como las salidas que mido y propongo modelos matemáticos para representar esa relación. Eso se llama, y eso es toda una disciplina de la ingeniería de modelado y se llama identificación de sistemas. Identificación de sistemas. En la práctica se suelen usar conjuntamente. Uno no tiene una caja completamente negra. Uno tiene un modelo. Pongámosle que esto es una ecuación diferencial de orden 3, dice uno, lineal, a coeficiente constante. Sabe eso, pongámosle, ¿no? Pero no sabe cuánto vale el coeficiente. Sabe que es de orden 3, pero no sabe cuánto vale el coeficiente. Entonces, ¿qué hace? Le mete, a nivel modelo, es una ecuación con un término independiente. Ese término independiente representa la entrada del sistema. Entonces le empiezo a hacer cosas a la entrada, empiezo a medir qué hace la incógnita. Y entonces hay métodos, como yo sé a fondo la teoría de la ecuación diferencial lineal del orden 3, sé para que esta ecuación responda como hace tiene que intentar el coeficiente.
¿Está claro? Eso sería la parte de estimación de parámetros. De la parte de identificar solo estimar parámetros, son los coeficientes. Hay veces que uno ni siquiera sabe el orden. Entonces le hace un ensayo y dice, bueno, Eli, supongo que es lineal. Ah, mirá cómo respondí, debe ser una ecuación de orden 2, una de 3. O por eso una cosa fulera debe tener un término no lineal que a lo mejor lo puedo estimar. ¿Está bien? En la práctica se usan conjuntamente estas cosas. Donde lo que se usa mucho en la práctica industrial común, las señales de excitación para la identificación muy comunes son escalones. Porque en la industria es muy fácil meter un escalón. Inclusive uno puede estar en un sistema trabajando, operando, y uno quiere saber cuál es el modelo matemático y no tiene que parar la planta. Sobre los valores del régimen, por ejemplo, le monta un escaloncito. Y perturba un poco la salida, que normalmente tiene que tener un valor deseado para que la cosa funcione bien, y establece esa relación y de ahí saca un modelo matemático. Después, hay métodos muy sofisticados de identificación de sistemas que consisten en meter señales aleatorias, señales discretas, pero se necesita un gran equipamiento para eso, capaz de meter esas señales. Entonces, bueno, eso ya está más... Se puede usar, hay muchos sistemas que vienen equipados ya, por ahí en aviones, por una cosa por el estilo, no en la industria común. O hay que llamar a una consultora especial con equipamiento y todo eso. Cosas de ese tipo van a ver en otra materia, que de alguna manera es complementaria de esta, que es una electiva que se llama ISIS, Identificación de Sistemas, que la da, ustedes tuvieron a Juan Carlos Gómez y su equipo de control en tesis. Bueno, lo hacen ISIS, una electiva. La parte de identificación. Nosotros vamos a ver un poquito. Bueno, nosotros ahora les muestro una transparencia sobre modelado basado en primeros principios. Entonces, bueno, está la realidad. En la realidad que tenemos el sistema físico real, como dijimos antes, ¿no? Y digamos que tenemos un problema. Me voy a sentar porque me parece que estoy tapando a alguna gente. Esto es para eliminar. En la realidad tenemos eso, tenemos un problema planteado. Entonces uno, ¿qué hace? Va a hacer hipótesis. En función del problema, hace hipótesis sobre lo que está, lo que es importante y lo que no es importante. Es hipótesis que la llamamos hipótesis simplificatoria. Es fundamental, porque si queremos abarcar toda la complejidad, no vamos a entender nada. Entonces, de ahí sale el sistema físico idealizado. Típicamente son los circuitos, por ejemplo, para el mundo eléctrico que todos conocemos muy bien. Son los circuitos equivalentes, los esquemas mecánicos. Entonces, ¿qué hay en el sistema? Ahí capturamos cuáles son las variables relevantes, cuáles son los fenómenos principales y cuáles son las leyes que describen cada uno de esos fenómenos. Y otra vez, acuérdense que esos fenómenos pueden interactuar. Entonces, ¿cuáles son las leyes que describen la interacción? Eso todo se describe con variables. ¿Y qué hay en la ingeniería? Esto que dice ahí: esquemas mecánicos, circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos, etc. Ahora ya estamos en el mundo de los modelos. El sistema fisicorizado ya es un modelo, pero es un modelo que hay que organizar para poder tratarlo y entender el sistema. Entonces lo que vamos a ver son métodos sistemáticos para construir esa clase de modelos. Diagramas de bloque, ustedes ya los conocen todos, los electricistas ya conocen diagramas de bloque, los puros de tercer año. ¿Nunca vieron? Bueno, es muy fácil, lo vamos usándolo lo vamos a aprender, no es nada más que matemática gráfica. Vamos a ver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, así una ecuación de orden 2, por ejemplo. Bueno, puede haber 2 o 3 ecuaciones de orden 2 con variables compartidas. Eso se llama un sistema. Cuando las ecuaciones comparten variables, es un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones de orden 2 o 3, por ejemplo, o 4. Y después vamos a ver el sistema de ecuaciones de primer orden, que se llaman ecuaciones de estado en este mundo. Y después también vamos a tratar, bueno, hay funciones de transferencia, que casi todos han visto, y estas ya valen solo para el mundo lineal y el coeficiente constante, las funciones de transferencia, si no, no existen. Y vamos a ver, si tenemos tiempo, ecuaciones de Euler-Lagrange, que son ecuaciones que surgen de un concepto de modelado en mecánica basado en la energía, no como Newton, que hace el diagrama de cuerpo libre, toda la fuerza sobre la masa, sino que, bueno, es un siglo y medio después. Vino Lagrange y después Hamilton, un escocés. Lagrange es un francés de origen italiano, en realidad. De la época de Napoleón, para que tengan una idea. Euler es más viejo, es un suizo de unos 50 años antes. Y Hamilton, que es un escocés de mediados de los 1850, por ahí. Estas son, digamos, de la física analítica, se llama. Si tenemos tiempo, vamos a ver algo. Esto, sobre todo, se usa mucho en robótica. Muchísimo la ecuación de Euler-Lagrange en dinámica de robots. No sé si vamos a poder ver, pero bueno, ese tipo de cosas, en todo caso. Y lo que es importante es métodos sistemáticos para obtener esto. Y también vamos a ver otro método gráfico. Los diagramas de bloques son un método gráfico que representa matemática. Esto representa matemática, pero también representa procesos energéticos. Y está más cerca de la física, por lo tanto.
Esto que está, el diagrama de enlace. Vamos a ver también cómo pasar del idealizado a todas estas cosas con otro método de modelado. Esto en sí es un modelo intermedio, digamos, más o menos equivalente al sistema físico idealizado. Ahí también, esto quiere decir acá en este proceso, estos son métodos, ¿ven? Estos también son métodos y son sistemáticos. Bueno, y una vez que tengamos los modelos, vamos a ver cómo estudiamos sus propiedades, cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, ¿tiene puntos de equilibrio este modelo? ¿Esos puntos de equilibrio son estables, son inestables? ¿Tiene algunas trayectorias especiales de interés? ¿Esas trayectorias son estables, son inestables? Vamos a ver qué quiere decir eso. Y después vamos a ver cómo responden temporalmente versus tiempo cada variable y eventualmente cómo responden en el espacio de estado. Los electricistas, ya vamos a ver lo que es el espacio de estado. Bueno, terminamos. A ver si es así. Fin, se acabó. Este es el ciclo, ¿no? Sistema físico real con un problema, hacemos hipótesis, construimos un idealizado. No, esto sería como terminar un examen e irse. ¿Ustedes qué hacen después? Revisan. ¿No? Entonces no se termina. ¿Fin? ¿Fin? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, bueno, toda esa flecha ahí es todo lo que había antes, ¿no es cierto? Todo esto ahora está ahí resumido en todo esto. Habíamos llegado a que, analizando el modelo, sacamos que tiene propiedad. ¿Quién tiene esa propiedad? ¿El sistema? No sé. El que tiene esa propiedad es el modelo. ¿Le queda claro? Es el modelo lo que yo matemáticamente estudié y saqué esa propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Validar. ¿Cómo se valida? Hay que medir, comparar los resultados de la medición con los resultados de mi análisis, con algún criterio, y si satisface el criterio, lo usamos, y si no lo satisface, ¿qué hay que hacer? Lo primero es revisar las cuentas, si tenemos suerte. Revisar las cuentas significa revisar todo este proceso. A lo mejor le erramos ahí. Si le erramos ahí, tenemos suerte. Lo peor de todo es que le hayamos errado acá, porque eso es mucho más laborioso. Hay que revisar las hipótesis simplificatorias y el proceso de construcción del modelo idealizado. Bueno, eso es lo que dice acá. Hay que hacer mediciones, etc. Sí, usar modelo, no revisar. Lo peor de todo es ahí. Partimos de que ustedes son procesadores perfectos de lo aprendido en la materia, que nunca se equivocan acá, pero no se pueden equivocar acá, que es lo más artístico. Nosotros somos ingenieros, no artistas. Bueno, usar el modelo matemático. ¿Para qué? Porque uno dice, ya hice el modelo, chao, terminé. No, ahora lo tengo que usar. Todo esto era ¿para qué? Para tratar un problema. Yo tenía un problema y me dije, esto es una herramienta ahora. Hasta ahora era un objetivo en sí mismo, ahora pasa a ser una herramienta. Y, por ejemplo, uno puede querer estudiar el comportamiento del sistema que existen. Así empezó la dinámica, ¿no? Uno dice, quiero estudiar el camino de las estrellas, de Newton, la gravitación universal, todo eso. El puro conocimiento, digamos, solo para conocer. Nosotros en ingeniería, ¿qué queremos hacer? Transformar cosas, construir cosas nuevas. Entonces queremos intervenir sobre los sistemas existentes. Estoy hablando de sistemas existentes. Intervenir sobre sistemas existentes de ingeniería. O, más en tecnología, construir nuevos sistemas. Eso viene acá abajo. Una forma de intervenir sobre los sistemas, imagínense la planta química esa que estaba ahí, la columna de destilación. Intervenir sobre ese sistema, ¿qué quiere decir? Bueno, yo quiero instrumentar todo ese sistema. ¿Qué es instrumentar los sistemas? Poner mediciones por todas partes de lo que me parece importante. Y en función de la información que tengo, tomar acciones sobre el sistema. Por ejemplo, darle más caudal a una bomba, aumentar el flujo de vapor para calentar algo porque la temperatura está muy baja, meter más caudal a uno de los tachos para que suba la presión, o sacar más producto, porque che, puse 10 millones de dólares acá y estamos sacando 5 litros de coñac por día. Yo quiero 25. Entonces, y quiero que eso funcione automáticamente. Quiero intervenir sobre el sistema de manera automática. Bueno, digamos, quiero intervenir en principio. Puede ser que intervengan los operadores. Siempre puede ser una planta con operadores, gente que está tocando, manejando. Hoy en día se trata de minimizar la cantidad de operadores y poner todo, automatizar lo más posible. Entonces ese es el problema de controlar sistemas. Ese es uno de los usos. Y como ya les dije, para poderlo controlar un sistema, primero lo tengo que entender. Entonces la manera más práctica de entenderlo es con un modelo matemático. Después siempre se precisa de interacción con el sistema. Entonces, la otra cosa, esto también es muy importante, el modelo puede ser que lo use para diseñar un nuevo sistema que no existe. Yo tengo una idea, por ejemplo, yo tuve una idea hace 3 años, después que en internet ya había tenido otro. Igual no lo hubiera hecho. Estaba un día ahí, me cansé de barrer el fondo de la pileta y digo, ¿me puedo inventar un robot que barre el fondo de la pileta? Bueno, ya hay robots que barren el fondo de la pileta, ya en ese momento. Esto se lo digo en chiste, pero es importante desde el punto de vista de que, digo, yo estudio, ¿y para hacer qué? Y mucha gente dice, me voy a trabajar en una empresa, que es una petrolera o una cirúrgica, y para hacer algo de mantenimiento, y estoy contento. Y digo, no, y no está mal, hay mucha gente que hace eso, y está bien, y es una cosa importante.
Y otro puede decir, no, yo quiero hacer... Ahí se hace menos ingeniería que si uno está en una empresa que hace diseño de ingeniería, en estudios de los sistemas. Si uno está en mantenimiento, generalmente tiene que estar tapando pasos. Hay mantenimiento preventivo también. Pero las cosas ya están, uno tiene que entender cómo es y tiene que ver cuáles son las nuevas tecnologías para eventualmente hacer una mejora, para mejorar la producción o para reemplazar cosas que ya no funcionan más, etc. Pero no es lo mismo, por ejemplo, decir acá hay que poner un variador de velocidad de tal o tal característica, porque tengo esto que es el tipo que está diseñando variadores de velocidad. O quizás sería uno en un alto nivel de diseño de ingeniería. Pero a lo mejor en una empresa de ingeniería que trabaja para una gran empresa de producción de acero o de petróleo, en una empresa de ingeniería dice, vamos a automatizar esta planta. Bueno, a ver, ¿qué PLC vamos a poner? Si no sabe que un PLC no importa. ¿Qué variadores de velocidad vamos a poner para esto? ¿Qué sensores vamos a poner de temperatura de esto? ¿Y cómo integramos todo esto con un sistema de comunicación digital? Eso es hacer la ingeniería de eso. Se llama integración de sistemas en la jerga práctica de automatización. Eso es algo que también pueden hacer, digamos, ¿no? Eso es las dos cosas más visibles, como salida laboral, estoy hablando del mundo industrial, es decir, a trabajar en una gran empresa de producción de algo, que no es equipamiento ni electrónico, ni eléctrico, sino petróleo, derivado del petróleo, o del acero, o autos, depende de qué tipo de cosas sea, ir a trabajar ahí como un auxiliar de la producción, de alguna manera, trabajo de ingeniería. El otro es ir a trabajar en alguna empresa de ingeniería que le presta servicios a ellos, eso es lo que más hay acá, integrando sistemas. Después la otra está un poco más lejana, pero existen cosas. Por ejemplo, hay empresas que diseñan sistemas de generación eólica. Pescarmona es una empresa muy famosa. IMSA se llama. IMSA, no sé si conocen, pero hace un tiempo estaban en el negocio de los satélites. Es una empresa de Mendoza, originalmente, que se capacitó muchísimo. Era una empresa de montaje industrial hace 30 o 40 años. Que se capacitó muchísimo porque al estar en Mendoza tenía relación con la Universidad de Cuyo y el Instituto Balseiro, si bien está en el Comahue del sur, dependió originalmente y sigue dependiendo de la Universidad de Cuyo. Balseiro está creado para qué? Tecnología nuclear. Saben que sea Bariloche, ¿no? Pero claro, pero no es solo tecnología. Hay un montón de otras tecnologías que a partir del dominio de la nuclear son todo lo hidráulico, lo mecánico y otras cosas que son muy necesarias y donde se generó mucho conocimiento y mucha gente capacitada. Entonces, IMSA aprovechó mucho de eso y desarrolló muchos departamentos de ingeniería. Después, cuando tuvo una gran empresa, creo que ahora, ¿qué era la última cosa que supe que había comprado? Que vendieron, mejor dicho. Una fábrica de manojo de cable para la industria automotriz. ¿Vieron? Hay que conectar un montón de cosas y los tipos fabricaban acá. Estaba lejos de eso. Y antes tenían sistemas de satelital, formato de comunicación satelital en Argentina. Bueno, ahora están en el negocio donde se hace ingeniería de construcción, diseño y construcción de centrales de generación de energía eólica. Hay un montón de cosas interesantísimas, desde los rotores de los generadores eólicos, ¿cómo se llaman? Las turbinas eólicas, los molinos, le dicen ustedes de acá, toda la parte mecánica, el tren tecnológico que hay que hacer para que manejar un generador y después hay que controlarlo, hay que conectarlo con la red eléctrica para que no haga cualquier cosa. Es un montón de tecnología interesante. Esa es una opción también. Ahora, están otras opciones. Yo tengo una idea y me pongo a hacer diseño e ingeniería, ¿no? Que es el tipo de el famoso paradigma de los chicos del garage de California, digamos, en software. Pero bueno, también uno puede decir los tipos que se ponen a hacer robots. Acá se puede hacer, ahora uno puede integrar un montón de cosas de tecnologías de microprocesadores y de otros componentes que uno, si está en un nivel sistémico, después tiene que ser un equipo de gente, no puede construir cosas novedosas. Por ejemplo, tiro el robot y le resuelve todos los problemas a la señora ama de casa. Hay empresas que hacen esto, en Estados Unidos, en China, en Japón, en todo el mundo. Pero ¿por qué no? Acá uno tiene que poder encontrar nichos. Yo les comento esto, que es un derivado de la clase, porque es bueno no cerrar los horizontes. Y porque a veces uno ve un techo acá y dice, uy, mira, acá se terminó. No, vení, mirá, hay una escalera. Y mira, hay otra cosa para hacer. O afuera, mira, no hay ventana, me corre, oh, mira, hay otro mundo. Es bueno saberlo, estar cerrado. Bueno, entonces, esto acá, diseñar nuevos sistemas. Acá les puse una frase para que si quieren busquen en internet. No vamos a ver todo, lo de la multifísica ya se los dije. Son herramientas. Digamos, es una visión de sistema donde aparecen un montón de sistemas físicos interactuantes, y entonces hay herramientas de modelado y simulación y análisis para tratar estos sistemas complejos. Aquí hay cosas que nosotros no vamos a ver, generalmente está orientado a cosas que se describen con ecuaciones en derivadas parciales.
en multifísica. Está orientado a eso, no en derivadas ordinarias. Usted sabe, las derivadas parciales son mucho más complicadas de resolver, y sobre todo si son no lineales, y sobre todo si hay dinámica. Porque ¿cuándo aparece una derivada parcial? Cuando las variables fundamentales son varias, digamos. Si hay una sola, espacial, la que es una ecuación diferencial ordinaria. Si hay cambios respecto a esa variable. Si hay una sola temporal, también es ordinaria. Pero si hay una espacial y una temporal y las cosas cambian, cuando yo me muevo de un lugar a otro en el espacio, o me muevo en el tiempo, hay derivadas respecto a dos variables, son parciales. Y si yo tengo el espacio tridimensional y variaciones del tiempo, son ecuaciones de derivadas parciales derivadas respecto a 4 variables, ¿no? Y hay procesos muy complejos descritos de esa manera, que requieren métodos numéricos muy particulares. Esto es multifísica. Cyberphysics, esto búsquenlo también, porque esto dice, bueno, hoy en día ustedes tomen, qué sé yo, un robot manipulador, está toda la física y está toda la informática metida ahí. A eso hace alusión. Hay muchas cosas además que se comandan por internet. Entonces hay informática localizada montada sobre el equipo, y hay también muchas veces comunicaciones, sistemas de comunicación de los equipos informáticos que están comandando sistemas físicos, sistemas de comunicación que se comunican con alguna central vía internet o con algún mecanismo de comunicaciones inalámbrico. ¿Está bien? Todo eso alude al cyberphysics. Y esto es muy importante, Object Oriented Modeling. Ustedes conocen Object Oriented Programming, que esto es modelado orientado a objetos. ¿La idea cuál es? La idea es, para facilitar la tarea del ingeniero, decir, bueno, yo tengo por ejemplo un motor. ¿Y qué hago? Me hago modelos matemáticos de un motor y los pongo en una librería informática. Y después tengo una bomba, por donde tengo un modelo de una bomba. Y si yo soy un tipo que está trabajando en la práctica, quiero hacer una motobomba, que tengo, los conecto a los dos. Bueno, y lo que yo quiero hacer en el mundo de la ingeniería es tomar mis dos modelos que ya los tengo en una librería y conectarlos. Y nada más. Y ya hice mi problema de modelado. ¿Entienden? Entonces, eso no cualquier tipo de modelo es conectable de esa manera. Entonces, solo los modelos que son orientados a objetos, digamos, ahí se requieren ciertas propiedades, eso lo vamos a ver algo. Bueno, ¿tengo tiempo todavía? No, ya estamos. ¿Nos pasamos? 4 y 5. No, pero tú terminas a las 4 y media. A ver, 4 y 10 ya. Bueno, ya está. Con esto, digamos, como primera clase está bien. Muchas gracias.